Eh, No. bueno, buenos días, compañeros y Carlos. El grupo está conformado por Hernán Quijano, Daniel Andrés Torrente y yo, Daniel Sánchez. Así que vamos a empezar con Hernán Quijano, que nos va a explicar un tema. Así que los dejo con él. Ok, Buenos días, compañeros. Carlos, buenos ¿cómo días. están? Bien, gracias. Damos presentación con esta norma que es un poco extensa como tal, pero está organizada de cierta forma en la cual sea muy específico para poder explorar cada uno de los usos, de la forma en que están hechas y cómo se están ensambladas e instaladas cada una de estas redes, tanto hidráulica como sanitaria. Entonces, como primero encontramos lo que son los aparatos como tal, lavamanos, que son también los que son los inodoros, orinales, grifería. Encontramos también totalmente lo que son calentadores, o sea, cómo instalar cada uno de estos accesorios para el uso eh, adecuado de cada uno de estos sistemas. Continuamos. Entonces, lo primero, en los aparatos como tal, tenemos que dar especificación a algo muy esencial que nosotros nos tenemos que aprender de memoria, que la tubería de agua, la hidráulica, tiene unos calibres que nosotros nos tenemos que prácticamente de memorizar. Comenzamos con los calibres más bajos, que es de 3/4, hasta la más alta, que es de 1,5 pulgadas. Los materiales para estos aparatos, obviamente, pues ya como tal, digámoslo así, lo que son lavamanos, los que son inodoros, tienen que tener una superficie lisa y de cierta forma, que sea lavable, que sea autolavable en el sistema que se está utilizando y que sea anticorrosivo por el hecho de los tratamientos que se les utilice o se les aplica para la limpieza. Los materiales de uso especial, anterior. De uso especial, en este caso estamos hablando de lo que son de red de agua caliente, lo que son aparatos o elementos que se utilizan en equipamientos de salud. Son elementos que tienen otro tipo de especificación adherida a lo que ya antiguamente había dicho sobre el material. Aparte de ser corrosivo, tiene que ser adecuado y tiene que ser con acero resistente a la corrosión, como pasa con las tuberías galvanizadas. Y obviamente tienen que tener unos parámetros específicos. En la instalación hidráulica sanitaria, otra cosa, que las láminas de cobre que se utilizan para hacer las juntas de estos elementos o a veces para revestirlos, obviamente todo esto va coenlazado con una norma estandarizada en la cual nos dice que por metro cuadrado no puede pasarse de 3,7 kilogramos. Esto obviamente se tiene que cumplir, o si no, las instalaciones, tanto de, los aparatos como los demás elementos, no se puede utilizar, o se utiliza, pero entonces generaría problemas hidráulicos. ¿Continuamos? Entonces, ¿cómo se calcula el número de aparatos o el número de unidades sanitarias en una vivienda? Entonces comenzamos, esto no es una regla totalmente estándar, se hace un cálculo dependiendo de la capacidad de ocupación que tiene ese equipamiento, esa vivienda o ese edificio, y dependiendo de ese índice de ocupación se divide por dos, dependiendo por cada uno de los sexos.
No aplica directamente dividirlo por dos porque en algunas situaciones, como por ejemplo el sistema urinario de las mujeres, es mucho más pequeño que el de los hombres, por eso deben de haber un poco más unidades sanitarias en el caso de las mujeres. Obviamente también se le tiene que agregar el sistema sanitario también, las unidades sanitarias, para cuando son personas con discapacidad o minusválidos. Las instalaciones, obviamente las instalaciones por separadas, obviamente en una vivienda no pueden, y dormitorios no se pueden instalar, no deberían de instalarse dentro de ese tipo de, o sea, cuando son unidades numerosas no se deben instalar en viviendas ni unidades de dormitorio. En el caso en las estructuras para los empleados, en el caso de las unidades sanitarias para los empleados, dependiendo del número de empleados que tengan, también deben de haber una cierta cantidad de elementos sanitarios. Eso es una norma un poquito extensa, también se lo sugiero también que se las lean, porque aparte es un poco divertida. Bueno, vamos con los accesos. Estos tipos de accesos no pueden pasar entre cocinas, no pueden pasar entre lugares de almacenamiento o lugares de servicio, ni tampoco pasar entre pasillos o entre armarios. Estos pueden estar dentro de la edificación o en sus zonas exteriores con un acceso de mercado y obviamente cuando son públicos. Ubicaciones de las instalaciones sanitarias en los distintos usos de un centro comercial. Entonces ya pasamos a otro punto fundamental que tenemos que tener en cuenta en el caso de cuando vayamos a construir centros comerciales y equipamientos, que estos lugares donde se encuentran las unidades sanitarias tienen que estar, primero que todo, no más de un piso por encima del nivel, y tiene que tener en su parte más extrema, como si fuera un radio, 152,4 metros de distancia para poder alcanzar a llegar al sitio. Se permite también la ubicación en distintos de estas instalaciones en fábricas que no excedan, obviamente, el nivel de ocupación de personas y tampoco que sean a este tipo de distancia o que esta distancia sea apropiada para los empleados. ¿Continuamos? Bueno, instalaciones sanitarias con costo. Las instalaciones sanitarias, esto tiene que tener unos requerimientos mínimos. En los centros comerciales obviamente debe ser de carácter gratuito. La señalización debe de estar, dependiendo, los letreros deben de ser a una distancia correcta, legible, tiene que estar separados por sexo, dependiendo también de la discapacidad o falta de movilidad del usuario. Obviamente eso tiene que cumplir con unas normativas, que es la NTC 4144. Instalaciones hidráulicas y sanitarias accesibles. Pues solamente vienen siendo prácticamente la mayoría y siempre cuando sean requeridas dependiendo de la NTC 5017. Instalaciones en aparatos. Obviamente estos tipos de aparatos tienen que ser, obviamente, dependiendo del aparato, debe de protegerse cada uno de los puntos de acoplo y los accesorios para evitar que haya contraflujo o haya daños por presión cuando sube y baja la presión, aunque también deben de haber reguladores y dependiendo del sistema, bueno, más adelante lo voy a ir explicando, dependiendo del sistema y de la locación de la unidad, hay unos bajantes, unos reductores, o en el caso de los edificios, cuando son en lugares muy altos, se utilizan motobombas para ayudar al impulso de la presión.
Continuamos. Bueno, la limpieza obviamente debe ser fácil de estos elementos, un montaje debe ser correcto, alineado con los muros, los inodoros, orinales, lavamanos y los bides son, no sé si los compañeros lo conozcan, los bides es un tipo de lavado para la parte genital, eh, de ambos sexos, no solamente para las mujeres, pero van empotrado en la pared y un poco mucho más abajo de lo que es un inodoro convencional, normal. Estos tienen que tener obviamente una separación de más o menos unas 30 pulgadas de uno del otro para poder tener libertad y también obviamente poder limpiarlos. Y obviamente que tiene que estar diseñados de cierta forma, teniendo en cuenta tanto los separadores como las puertas y también, obviamente, la alineación de la pared. Lavamanos públicos, estos se encuentran obviamente en lugares para empleados, para el público, y por lo general están en el mismo cuarto. Las conexiones de desagüe, de aguas residuales por el piso y los muros, obviamente estos deben estar dentro de los muros y deben de hacer la conectividad antes de que se haga la estructura para evitar romper las placas o los muros para hacer las instalaciones. Esto debe también llevar unos terminados. Continuamos. Las bridas. Las bridas son como... ¿cómo explicarlo? Son como unas uniones que se le dejan a la parte inferior de los inodoros para hacer la instalación de desagüe. Hola, hola. ¿Sí? Te voy a dar una clave para la próxima y para todos los demás. La mejor manera de explicar las cosas es mostrando una fotografía. Sí, 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 sí. No vamos a entender, el que no sepa no va a entender seguramente, así como no entendieron prácticamente, el que no sabía, el que no conoce lo que es un bidet, no lo entendió. Dijiste, por ejemplo, que es una cosa empotrada. Ya me tocó buscarlo. Uno se imagina una cosa como un orinal ahí, no. Entonces, te recomiendo, o sea, la idea es mostrar más que Sí, texto, mostrar imágenes. O sea, para todos, para los demás, pueden casi que poner lo mínimo de texto que puedan, que quieran, y sobre todo imágenes. Imágenes es lo que más nos interesa. Listo, te sí, dejo Carlos. seguir, te dejo continuar. Qué pena interrumpirte, pero solamente para Sí. hacer esa acotación. Sigue, continúa con tu Pues explicación yo hago normal. también una pequeña aclaración por lo del hecho de que es que también son una extensión grande de diapositivas y lo que quería Claro, era hay que extender, hacerlo más hay que corto. hacer solamente, digamos, lo importante, ¿sí? O sea, digamos que no es que tengan que poner toda la norma o todo lo que les voy a pedir que expongan, no es que lo tengan que poner cosa por cosa, sino las cosas que a ustedes les parecen importantes. Tengan en cuenta que nosotros no somos ingenieros hidráulicos ni sanitarios, somos arquitectos y de hecho esto es mucho más profundo de lo que en realidad nosotros trabajamos en sistemas sanitarios. Lo que trabajamos es lo que yo les voy a contar, que luego lo vamos a ver. Pero entonces tengan tranquilidad, en que no importa que se les escape, digamos, bridas, eso es algo que no es tan relevante para nosotros. Y sí es más relevante lo que tenga más sentido común, o sea, lo que ustedes vean como más claramente, lo que entiendan fácilmente. Entonces, no es que sea que no se me escape el numeral 1.1. No, es una exposición sobre la norma, sobre el espíritu de la norma, sobre lo que dice, por ejemplo, las medidas, todo eso, pues es interesante y chévere porque eso es parte del diseño, ¿no? Entonces, yo no puedo poner un, un, eh, un sanitario al lado de, de otro sanitario o de un lavamanos a menos de 70 centímetros, por ejemplo, ¿no? Que dijo que en pulgadas lo dijo, pero esas cosas son importantes de saber. Esas cosas son las importantes, ¿sí? Las cosas como de más sentido común, distancias, diámetros, medidas,
has dicho muchas cosas importantes. No digo que no todo lo que has dicho es importante, pero entonces hace falta que sea un poco como más gráfico. Así tengan todos que saltarse algunas cosas. ¿Listo? Ahora sí me callo. Ok. Y este tiempo no cuenta ni para más ni para menos de su exposición. Mejor dicho, la primera siempre son como los El conejillos plan de de India. prueba. Sí, así que Ujú. no se preocupen, no hay problema, tranquilos. Bueno, entonces Sigue. continuamos. La fijación de aparatos al piso, obviamente nos estamos relacionando directamente a lo que son los inodoros y las... Ay, ¿cómo fue que dije yo ahorita? Bueno, lo que yo expliqué cómo se llamaba. No, las brías creo que llamo, no. Bueno, se me olvidó. Para ese tipo, obviamente, de elementos, de aparatos, No sé si me oyes, pero se llaman bidets. bidés, sí, exactamente, bidés, sí, señor. Sigue. Para ello se tiene que dejar una instalación en el suelo con pernos para una fácil mantenimiento y retiro por si hay corrosión. Y eh, las unidades que ya van empotradas en la pared, estos tienen que tener soportes metálicos, obviamente para evitar el peso y no desgastar la estructura en la pared. Siguiente. Yo creería que ya, bueno, ya el diseño de los reboces, diría yo que ya es un poco más importante. Los reboces, obviamente, pues deben de ser diseñados para evitar que haya contraflujo y obviamente están ligados rotundamente con el hecho de cómo se reparten en las aguas después del sifón y en el desagüe. Es como una especie de tanque, digámoslo así. En la conexión de las juntas deslizantes, bueno, pues eso ya son formas de instalación. Los espacios que deben de haber entre cada una de las juntas, que deben de ser de más o menos unos 15 centímetros de distancia de una a la otra. Continuemos. Diseño e instalación de los aparatos, obviamente cuando se están haciendo y diseñando deben cumplir con la norma NTC 920, que ya indica lo que ya son, digámoslo así, los ángulos, los declives que debe tener la red hidráulica y sanitaria. Bueno, para las lavadoras, obviamente las lavadoras cuando se fabrican deben de cumplir, bueno, de aquí para adelante la mayoría de elementos que voy a exponer tienen que cumplir antes de venderse, a probarse o construirse, deben de cumplir unos estándares de calidad. Aparte de eso también, de esos estándares de calidad depende también el hecho de la conexión. En el caso del desagüe de las lavadoras, hay que tener en cuenta de que el desagüe por lo general es de 2 pulgadas, va a una altura de 1,12 centímetros desde la parte más baja desde el suelo hasta la parte alta de la pared. 1,20 fijado, 2 pulgadas de ancho del desagüe. Las bajantes como tal deben de ser de 3 pulgadas ya pues, en la conversión para poder hacerse conexión a la de 4 pulgadas que ya vendría siendo la de desagüe total y la de conexión de una vivienda, por ejemplo, a un canal o a una red ya completa o en el caso de un apartamento o un edificio, a la red de un edificio. Continuamos. Las bañeras, esto es un tema un poquitico complicadito, porque en el tema de las bañeras, comenzando el desagüe es muy diferente. El calibre del desagüe debe ser de 1,5 pulgadas de salida. Deben tener un tapón apropiado para el desagüe para evitar de que cuando la ballena está llena se pueda escuchar el tapón y quede llena y no tenga filtraciones o que el agua se vaya. Una pequeña corrección. Sí, ¿Me señor. oyen?
¿Sí? 2 pulgadas, 2 pulgadas. No, ¿2 pulgadas? todos los desagües son de 2 pulgadas, excepto los de los baños que son de 4. Sí, aquí no se usa 1,5. Sí, es muy raro también, yo lo miré y me hizo muy raro. Por lo Ok, general son 2 a 4. sí. 2, 3 y 4 para desagües. Bueno, continuemos. Los vidrios obviamente también deben de cumplir un índice de resistencia, obviamente, por evitar accidentes en las bañeras o en los baños. Los herramientas también deben de cumplir ciertos estándares con ciertos materiales adecuados y cierto tipo de instalación. Continuamos. Los bides obviamente también deben lo mismo. Todo de aquí para adelante cumple con unos estándares de calidad. También evitan el contraflujo. Los bides siempre van a una temperatura ambiente, o sea, nunca, o sea, se puede mezclar entre agua caliente y agua fría dependiendo del lugar donde esté o simplemente por calefacción natural. Las máquinas lavavajillas es una maravilla que me encontré, porque estos desagües que tienen ellas, aparte de que su conexión como tal de agua viene siendo la del lavatrastes, digámoslo así, él solamente es desagüe. Y el calibre de desagüe dice en la norma que debe ser específico 1.3 cuartos, creo que es, en específico para este tipo de máquinas. ¿Seguimos? Bebederos. Estos bebederos pueden ser públicos o bebederos dentro de un colegio o un centro hospitalario. Obviamente estos deben de cumplir con ciertos parámetros. Deben de tener enfriadores, o los que no tienen enfriadores deben de tener una conexión aparte con enfriadores para el enfriamiento del agua. Esto dependiendo de la cantidad de bebederos que hayan, también se puede utilizar un solo enfriador de agua para todos los bebederos, dependiendo también de la ubicación. Donde no se deben colocar, obviamente, en lugares como instalaciones sanitarias, obviamente uno no va a colocarse bebedero por allá. Duchas y lavaderos de ojos, eso ya es en caso hospitalario, obviamente son elementos especiales, tiene que tener también su estándar de calidad y un tipo de desagüe, pues el desagüe sí siempre es el mismo como si fuera el de lavamanos. Continuamos. Desagüe de piso y zanja. Bueno, estos desagües también deben de tener un cierto índice de calidad, unos requerimientos específicos. Lo mismo que en las de piso, las rejillas deben de ser móviles, deben de ser construidos de manera que se puedan limpiar, que son la mayoría de las rejillas que hay en todos los desagües. Un fácil acceso, obviamente, para poder limpiarlas. Eso es un poco lógico. Los diámetros obviamente tienen que ser de 2 pulgadas. Dependiendo del tipo de desagüe o la cantidad de flujo de desagüe, se puede subir hasta máximo 4 pulgadas. Hacen en caso de las partes industriales. Lavanderías públicas. Este tipo de lavanderías tienen unos requisitos en específico, más que todo con lo de los desagües. Aquí los desagües vienen siendo de 3 pulgadas. Más que todo en las lavadoras automáticas, por lo que ellos por lo general siempre utilizan cantidades grandes y siempre son lavadoras industriales. Continuamos. Estos también, los trituradores, pasan lo mismo que con lo de los desagües, con el desagüe, que es de 1.3 cuartos de pulgada. Estos requerimientos estos necesitan solamente agua fría, no necesitan de agua caliente y tienen que tener un sistema para evitar el contraflujo y que se queden encapsuladas partículas de aire o bloques de aire. Continuamos. Lavadoras de contenedores de basura, es más que todo ya de uso industrial. Deben de tener un sifón por separado, obviamente, aparte, muy aparte, obviamente, y tiene que ir directamente a la red de desagüe.
no puede ir directa, o a veces pueden tener cajilla, pero ya la cajilla debe de ser a la principal, no a la secundaria. Los lavaderos, aprobación, obviamente también lo mismo, con un tipo de normas Incontec, la NTC, ASME, conexiones de desagüe también de 2 pulgadas, una malla, este tipo de lavaderos ya comenzamos a tener un tipo de mallas para evitar la obstrucción del desagüe con elementos que no queremos o que simplemente sean tóxicos o basura. Continuamos. Lavamanos, en este caso estamos hablando de lavamanos para casa. Obviamente lo mismo, como hay una variedad grande de tipos de lavamanos y tipos de específico, ahora hay otro tipo de lavamanos que prácticamente la superficie es plana. Estos también tienen que tener un tipo de normas, por eso estas son un poquitico más amplias. En el caso de los lavamanos que van con mármol pulido, el mármol debe cumplir unos ciertos índices de calidad y de acabado. La conexión debe ser también igual de 2 pulgadas. También debe tener tapón y malla también, con una rejilla. El sistema de lavados móviles también tienen otro tipo de, bueno, como dije, la mayoría de estos elementos tienen calidad Incontec o una norma de instalación o fabricaciones en específica. En estos lavados a veces utilizan agua caliente y agua fría, entonces deben de ser galvanizados. Aparte de ser galvanizados, deben de tener uniones de cobre para evitar la corrosión por los materiales y el desgaste del metal. Continuamos. Duchas. Esto es un poquitico extenso. Nosotros ya sabemos, ya aparte de tener lo que son como tal el sistema de la ducha, ella cumple con un tipo de desagüe, una forma de desagüe, la forma de cómo se colocan los parales, también deben de tener una forma de un proceso de calidad y forma de cómo se colocan. Las duchas por lo general aquí dice 1.5 pulgadas, pero pues es de 2, también como la mayoría de desagües. Encontramos también que estos tienen un compartimiento, lo que se le dice vulgarmente el pollito, que debe de ser de 5 centímetros por la cantidad de espacio que se vaya a construir donde se va a colocar las puertas de la ducha. Cuando se hace el contrachapado debe tener un declive cada una de las cenefas. En el caso de las que van en el suelo debe ser de 2 grados, las que van en las paredes, dependiendo de si se colocan horizontal o verticalmente, horizontal 12 grados, vertical 7 grados de inclinación. Y obviamente con dirección hacia el desagüe. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Eso ya es lo mismo que las demás. Continuamos. Bueno, posetas. Las posetas, estamos hablando de las fuentes, acuarios y demás. Este tipo de posetas, aparte antes de hacerlas, no pueden ser un capricho, tienen que ser planeadas, porque estas deben de cumplir con un sistema de desagüe acorde a lo que se necesita, un tipo de desagüe con malla, con tapón y cierta restricción de la abertura de la boca de desagüe como tal hacia la salida. Continuamos. Orinales, podemos, aparte de lo mismo, la carreta de siempre, los materiales circundantes a ellos debe estar a 60 centímetros de altura del suelo, incrustados en la pared, en este caso, como son los orinales de los hombres.
A cada lado de la unidad debe ser impermeable, obviamente, para evitar chispazos. También lo mismo que los inodoros, tienen que ser materiales lisos, que sean fáciles de limpiar y resistentes a lo abrasivo. Lo mismo que los inodoros, misma cosa. No redondeemos porque nos alargamos más. Continuemos que eso es casi lo mismo, la única diferencia del hidromasaje es que utiliza una bomba para atrás, para, para los masajes, no es más. El resto sigue lo mismo. En el caso en el caso de los sistemas sanitarios para complejos de salud, tenemos también unos cierto tipo de usos y especificaciones un poco más específicos, pero de resto vienen siendo prácticamente los mismos que se utilizan en los centros comerciales, aparte de unas restricciones que tiene, por ejemplo, los orinales y los beaters. Encontramos acá también otro tipo que son los sumideros a vapor. Deben de ser de descarga por gravedad, por el hecho de la misma sustancia y la temperatura, para evitar también los vacíos de aire. Y continuamos. Bueno, más adelante eso es ya como que redondear sobre lo mismo que ya se dijo. Aquí hay nomás. Bueno, vayamos bueno, por el tiempo no nos queda mucho, entonces pasemos a los tanques de descarga. Los tanques de descarga tienen que ser diseñados con un sistema de regulación y controlación tanto de la cantidad de agua que se pasa como el tiempo de drenaje y descarga. Obviamente estos tienen que ser automáticos. Siguiente. Las válvulas de llenado tienen también lo mismo, tienen que cumplir un tipo de estándar de calidad. Estas válvulas de llenado deben de instalarse por lo mínimo de 1 pulgada y obviamente también tienen que ser automáticos o de cierta forma en que pare o cese el llenado sin afectación a la tubería. Lo mismo lo de las láminas de cobre. Para manuales de comida y de bebida, las posetas cumplen las mismas condiciones que las anteriores. Bueno, en el capítulo 6, los calentadores de agua, es un poquitico extensito, pero tampoco nos vamos a redondear ahí. Estos calentadores o este tipo de tuberías tienen que ser hechas con un tipo de material que garantice el hecho de que estén a 60 grados centígrados y no hayan afectaciones al flujo de agua potable. Este tipo de válvulas tienen ciertos tipos de tanque para el almacenamiento del agua caliente y no haya desperdicio de esta misma. Estos tipos de calentadores deben estar en cierta forma ubicados estratégicamente para que sea fácil de hacerle mantenimiento o de revisión o simplemente fácil reemplazo. Continuemos. Estos obviamente deben de ser certificados, los calentadores con lo mismo que tienen que las normas. Para uso doméstico debe de ser como máximo de 60 grados centígrados. Ya en usos industriales ya el nivel de calor es un poco más alto y obviamente las calentadoras son mucho más grandes.
Deben tener señalizadores de presión al alcance, operables y de forma fija y accesible. Y obviamente controladores de temperatura automáticos. Continuamos. Obviamente estos elementos deben de estar elevados y protegidos. Por lo general viene, en el momento cuando se compran, vienen con un tipo de protección que es de fácil instalación, por el hecho de que estas son instalaciones con gas. Cuarto de uso como plenum o espacio lleno. En el caso de lugares grandes o complejos grandes, se utiliza un cuarto de máquinas, que es lo que le llaman como plenum. O sea, el término plenum es como si fuera un cuarto de máquinas. Termina, En este tipo, por favor. Trata de terminar ya todas las diapositivas que tengas. listo. Muy rápido. En este tipo de cuartos obviamente no se pueden instalar por el hecho de las mismas presiones que se utilizan y la falta de aire que se utiliza, que se requiere. Continuamos. Más adelante, más adelante, más adelante. Mucho más adelante. Bueno. Ya en el caso, para terminar de explicar el capítulo número 8, que ya lo que son los de desagües, pues prácticamente viene siendo casi lo mismo. La única diferencia o los únicos puntos importantes que tenemos que saber para no redondear y no volver a repetir lo mismo es lo siguiente. Los desagües tienen que ir en conexiones en sus diferentes líneas a 45 grados o 25 dependiendo del ángulo de inclinación y con dirección hacia la cajilla de recaudo o la cajilla de inspección. En una casa por lo general siempre hay dos cajillas de inspección y la principal va directamente conectada con el mismo ángulo de inclinación de bajante de 2 a 5 grados de inclinación para evitar el contraflujo de los residuos como tal. De resto, simplemente viene siendo prácticamente lo mismo que la hidráulica, con la única diferencia en que ya no es de 3 cuartos a 2, sino que viene siendo de 3 cuartos a 1,5, sino que viene siendo de 2, 3 y 4 máximo para un uso residencial. Para uso edificaciones o en el caso de obras civiles ya se utilizan ya de calibres de 30 pulgadas, de 45 y de 60, para terminar mi parte. Muchas gracias. Listo, ya los vuelvo a convocar entonces para continuar.